Hola, muy buenos días. Los saluda su amigo Oscar Israel Rubio Medrano. Y bueno, este es el momento de opinar con respecto a los acontecimientos hoy día 7 de diciembre de 2022. Los dos temas del día de hoy, connotados de alguna manera entrelazados, uno a nivel nacional que viene siendo pues obviamente la detención del proyecto de reforma constitucional con respecto a lo que es la estructura del Instituto Nacional Electoral. La oposición se mantuvo unida y detuvo a la coalición gubernamental que proponía la reforma en la cual se pretendía reformar el Instituto Nacional Electoral, así como el Tribunal Federal Electoral. Esta situación, pues obviamente no lograron las 3/4 partes que se requerían para una reforma constitucional, y alrededor de las 4 de la madrugada, tiempo de la Ciudad de México, pues se presentó el famoso Plan B, que era una serie de reformas a las leyes secundarias, 6 leyes secundarias, tengo entendido, con la finalidad de tratar de modificar el marco jurídico. Sabemos nosotros que esta iniciativa, aprobada por la mayoría morenista, tiene que pasar por la Cámara de Senadores, en donde pues obviamente el líder de la fracción morenista del grupo parlamentario Morena, Ricardo Monreal, pues comentó que no va a ser fast tracks, ¿no? Durante el día el secretario de Gobernación dice que pues bueno, que se va a ver la forma de cómo sí. En fin, veremos que al final de cuentas, si en el Senado se logra detener o se logra modificar el famoso Plan B, veremos que de todos modos habrá una ola de demandas y acciones de inconstitucionalidad que van a generar que dicha reforma, el pretendido Plan B, pues que obviamente a obvias luces pues no va acorde al marco constitucional. Muchos de ustedes quizás te preguntarán, bueno, ¿y por qué la importancia de la Constitución? ¿Y qué tanto va a afectar ese famoso Plan B? Reformas en leyes, donde sí tienen la mayoría morena para poderlo realizar. Claro que sí va a afectar, pero al final de cuentas, una de las cuestiones importantes cuando se crearon estos organismos autónomos, como lo que fue el Instituto Federal Electoral en aquel entonces, o Instituto Nacional Electoral, la gran mayoría de los procedimientos y de las formas de cómo se deben llevar se encuentran plasmadas en los artículos de la Constitución. Por lo tanto, si no hay una reforma constitucional, una ley no puede ir en contra de lo que la misma Constitución dice. Sabemos nosotros que ahorita estamos ante una etapa en la que el presidente de la República acaba de despertar de su sueño, o lo despertamos los ciudadanos al ver esa gran manifestación del día 13 de noviembre, en donde en distintas ciudades de nuestra república salimos miles y miles de personas. Se estipula que más o menos alrededor de lo que fue la presencia nacional fue cerca de los 3 a 4 millones de personas. No traemos los datos, no hay una medición seria en realidad. Y posteriormente, 2 semanas después, pues se dio la marcha del berrinche, donde de una manera alegre los mismos que decían que habían 12,000 personas el día 13, pues ahora hablan de 1,200,000 personas manifestándose solo y exclusivamente en la Ciudad de México. La gran diferencia entre ambas marchas es muy lógica, ya se ha comentado en todos los medios de comunicación, y pues sabemos nosotros que pues una fue voluntaria y la otra fue con acarreo y obviamente desde el Estado. La marcha relacionada con mi berrinche por parte del presidente de la República, y obviamente pues la abyección de todos sus gobernadores, y sobre todo pues ese baño de pueblo que requería el ego golpeado del presidente. Por otra parte, una lección que se está dando en estos momentos y está sucediendo en Perú, uno de los países que tiene un control constitucional muy interesante, que viene siendo la situación en la cual, cuando un presidente de la República no se encuentra gobernando de una manera correcta, el Congreso puede nombrar lo que le llaman la vacancia presidencial por incapacidad moral o física. Es un mecanismo. En lo personal, acabo de leer la Constitución, lo maneja el 113 de la Constitución peruana, y es algo muy importante ver cómo ese personaje
¿verdad? Personaje muy típico en lo que viene siendo nuestra actual política latinoamericana, el famoso Pedro Castillo, un señor que venía con un sombrero ridículo grande. No, yo no sé si pertenezca a una etnia, ese tipo de sombreros, o se lo robó a Jorge el Curioso, una de esas dos cuestiones, pero al final de cuentas era un personaje que por popularidad en una segunda vuelta ganó las elecciones de la presidencia del Perú. Posteriormente, pues obviamente hubo una serie de expropiaciones, el señor se declaró ser de izquierda y obviamente pues lo que vienen siendo los países latinoamericanos, sobre todo los que dicen, y pongo comillas, ser de izquierda, cosa que no lo es siempre, celebraron esa elección. El Congreso, obviamente, para poder realizar, según ese artículo 113 constitucional, hay un procedimiento en el cual el 20%, dice la Constitución, de los 20% de los diputados, ahí tenemos que hacer una aclaración, en Perú solamente tienen un sistema unicameral, o sea, solamente son diputados que duran 5 años en la legislatura y pueden tener su derecho a reelegirse. Por otra parte, esa misma Constitución nos habla de que el 20% de esos diputados pueden solicitar, presentando, obviamente, argumentando y presentando pruebas, la incapacidad moral del Ejecutivo. Una vez realizado esto, para entrar en trámite se necesita la aprobación del 40% de los diputados, a fin de que pueda entrar en trámite, y para poder realizar esa declaración se necesitan las 3/4 partes, eso es el 75%. Tengo entendido que el Congreso de Perú es de 130 diputados, por lo tanto hubo 2 intentos anteriores a los que llegaron nada más a 80 diputados, por lo cual fueron desechados, y en este tercer intento lograron convencer 87 votos, lo cual rebasa el límite que la misma Constitución prevé, y por lo tanto se declara esa vacante. Es algo distinto, son términos muy interesantes porque se le llama la vaca o la vacancia de la presidencia, ¿no? Entonces esto no es una suspensión, no es una situación temporal, es simple y sencillamente derrocarlo o quitar del poder, y es un método de equilibrio constitucional. Muy interesante lo que está pasando. Cuando ya está por darse esa promulgación, la misma Constitución establece que también el presidente de la República, por casos de emergencia, puede disolver el Congreso, y él, ante un mensaje de la Nación, declaró disuelto el Congreso por sus trompiates nada más. Entonces el Congreso pues terminó de dar esa declaración, fue detenido. Las Fuerzas Armadas del Perú y las policíacas no se unieron al golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado. El golpe de Estado lo hizo de una manera abrupta y revolvió muchos términos. Les digo, analicé un poquito la Constitución para ver las distintas formas en cómo se puede llevar lo de la disolución del Congreso, cosa que aclaramos que en nuestra Constitución, en nuestro régimen constitucional mexicano, no existe un método para ello. Aquí muchas cosas que analizar. Número 1, la importancia de tener esos controles constitucionales, contrapesos, en donde mediante órganos autónomos podamos darle frente al poder. Sabemos nosotros, y nos hemos dado cuenta, sobre todo en la actualidad, que cuando un partido avasalla con todas las posiciones, pues obviamente al tener un Congreso complaciente, el presidente va a realizar lo que se le dé la gana. Y hemos visto en el caso de Andrés Manuel López Obrador que pues es un presidente que en ningún momento se ha sentado a manejar la política y tratar de negociar para sacar o reformar cuestiones y darle un mejor beneficio a nuestro país. No ha habido utilización de la política, no ha habido un oficio político, y obviamente las personas que están a su alrededor pues son personas de abyección y que no tienen una conciencia ni un conocimiento. Personalidades como la exministra Olga Sánchez Cordero, una mujer que en muchas ocasiones nosotros la admirábamos por ser una gran ministra y alguien que entraba a temas
completamente interesantes cuando era ministra de la Corte. Se transformó en un simple florero, el famoso florero de Bucareli. Y actualmente pues el florero del Edén, que es Adán Augusto, y pues una persona que pues sabemos que simple y sencillamente come de las migajas que le da su patrón. Por otra parte, regresando al tema del Congreso, pues vemos aquí nosotros que en el caso que eso es algo interesante ver esos sistemas de control, en donde un Congreso, cuando al ver ese tipo de problemas, sobre todo problemas morales o excesiva corrupción, o en su momento algún problema de estado de interdicción, pueden destituir a un presidente. Creo que fue en el caso de Ecuador, con el loco Bucarat, que Abdullah Bucarat, que fue un presidente que obviamente en cuanto llegó al poder se la pasaba cantando, dando serenatas. A los 6 meses de haber llegado a la presidencia, pues fue destituido por su Congreso. Esa parte debemos nosotros de aprovechar y de conocer y de comparar si es importante ponerlo en nuestro sistema mexicano. Nuestra Constitución da muchos contrapesos, hay muchos contrapesos, muchos órganos autónomos, mismos órganos que hasta este momento nuestro presidente intenta destruir. Nosotros como ciudadanos debemos de buscar la forma de poder impulsar cada vez más este tipo de mecanismos, y sobre todo pienso yo que para la próxima elección, en donde estamos buscando muchos ciudadanos pues salir de esa famosa cuarta transformación que nos está dando un daño muy, muy fuerte a nuestro país, puesto que hemos visto crecer la violencia y la corrupción, ni se digan. Pregunten aquí en Tijuana. En Tijuana ahorita de todos lados se está pagando piso, ya sea delincuentes o ya sea a gobernantes, y no son necesariamente los cobros de impuestos. Entonces, la importancia de que yo muchas veces comento que sí viene un cambio presidencial. Sí, la oposición debe de enfocarse en buscar un buen candidato, pero yo sería más de la idea de buscar mejores personas hacia el Senado, hacia la Cámara de Diputados. Se necesita un verdadero Congreso, un poder legislativo que en realidad tenga una independencia y sobre todo que tenga un manejo político donde mediante concesiones, mediante acuerdos, se puedan volver a restablecer toda esa fuerza a los órganos autónomos. No podemos regresar a la barbarie de la presidencia monárquica, del presidencialismo monárquico que duró hasta el año 2000. Anteriormente los presidentes efectivamente eran monárquicos, pero había cuestión de una cosa llamada institucionalidad. En este momento es un descaro completo en todos los niveles de gobierno. Bueno, hasta aquí mi comentario. Pienso yo que hay que seguir los acontecimientos hasta este momento en que estoy grabando este video. Tengo entendido que subió a la presidencia en Perú la licenciada, les digo, Pedro Castillo ya fue depuesto, ¿verdad? Vacante, y sube de su sucesor, obviamente, Diana Boluarte, abogada, defensora de los derechos de la mujer, tengo entendido, tiene una faceta feminista, lo cual es bueno, pienso yo. Es una mujer de ley de estudios, a diferencia del presidente depuesto, que pues, se fue con todo y su sombrero. Se hablaba obviamente, antes de terminar, se hablaba mucho de que lo primero que quiso hacer Pedro Castillo era correr a la Embajada de México, y la misma gente estaba bloqueando la entrada, gente y policía, ¿no? Obviamente, o sea, sabemos nosotros, digo, entre gitanos no nos leemos las cartas. Ya estaban bloqueando la embajada mexicana, ¿no? Hace un momento en mi Facebook puse una apuesta. Dije, ¿cuánto apuestan que no tarda el presidente de la República, nuestro presidente, solidarizarse con Pedro Castillo? Y efectivamente, no acaba de pasar. Dice, las élites derrocaron a Pedro Castillo. Obviamente, nuestro señor presidente pues le gusta alinear con los malos, ¿verdad? Con Bachelet, con ¿cómo se llama? Con Correa, con Maduro, pues le gusta alinear con los malos. Siempre alineamos esta presidencia alinea mucho con
con el Guasón, con el Pingüino, con Gatúbela, con el Acertijo, con toda la Legión del Mal, con Lex Luthor, ¿no? Entonces, agradeciendo su atención, volveremos ya próximamente a hacer más videos, la raza nos está pidiendo. Estoy poniendo una bandera, acabo de adquirí hace unos meses una colección de banderas y cada uno vamos a ir poniendo las distintas banderas. Este es el estandarte de Hidalgo, con el cual pues se inició la revuelta revolucionaria, la revuelta de independencia. Les mando un fuerte abrazo, saludos y cuídense y nos vemos en la próxima.